dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Es la primera reacción social. Decía a Erika ayer, caramba, porque nos pidieron en el programa que buscáramos a un experto en la materia, como el caso de Orlando Zamora. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Gracias, un placer estar por acá. Orlando es analista financiero, trabajó durante muchos años en el Banco Central de Venezuela. El último cargo que tuviste allí fue el de... Jefe de la División de Análisis de Riesgo Cambiario. Sí, aquí está, vamos a mostrar aquí a Orlando. Porque yo le mencionaba a Erika ayer que nos estaban pidiendo a través de los chats que trajéramos a un experto como tú para que nos explicara en palabras sencillas de dónde sale todo este dineral que el Banco Central de Venezuela, nos decía un amigo, cada vez es menos banco, cada vez es menos central y cada vez es menos venezolano, inyecta semanalmente a la banca privada para mantener estable el tipo de cambio. Y Erika estaba comentando una información de que esto tiene que ver también con las reservas internacionales del país, y entonces parece que están evaluando, yo no sé de quién será esta estrategia con relación al régimen de estar haciendo, pero me hablaban de 100 millones de dólares semanales. No sé si la cifra es cercana o la están redondeando o está por ese orden, o entre 85 y 100 millones juegan semanalmente para que eso esté así. ¿Qué significa eso, Orlando? Por favor, explícanos bien. Bueno, ante todo, saludos a toda la audiencia. Bueno, mira, el mercado cambiario está pasando por una situación de presión de los precios, sobre todo en los últimos 4 meses. Hay de promedio una política de casi anclaje cambiario, porque no es un anclaje con un tipo de cambio que se mantenga por mucho tiempo, él va variando. Pero como tú indicas, entonces hay una política de tratar de contener la inflación, manteniendo un encaje altísimo que prácticamente liquidó todo lo que es crédito bancario. De hecho, el sector financiero bancario no está participando. ¿Acaso habrá otorgado 500 millones en crédito? Muy poco. La rentabilidad bancaria es muy baja. El primer banco privado dice que ganó 5 millones de dólares en 6 meses, el más grande de los bancos. Otro que se fusionó recientemente dice que apenas ganó 400.000 bolívares. Entonces, realmente la situación financiera es muy dramática. En medio de todo esto, entonces está el Banco Central, que es el encargado de suministrar recursos, de acumular reservas. Y justamente eso es lo que justamente no puede hacer el Banco Central. El Banco Central no puede ahorrar ni en efectivo, ni puede hacer inversiones en bonos, porque esas políticas fueron abandonadas hace mucho tiempo atrás. Antes el Banco Central gestionaba la actividad de inversión en bonos y obtenía 7.000, 8.000 millones. Acumulaba oro porque se aplicaba la ley. Fíjate que la ley orgánica de extracción minera dice que el Banco Central tiene que monopolizar todo el movimiento de oro en el país, certificarlo, legalizarlo, legitimarlo, y eso también se acabó. ¿Por qué? Porque separaron entonces la extracción de oro para un sector del Ejecutivo, vincularon a los militares, vincularon a los organismos públicos. Lo cierto es que el Banco Central se quedó huérfano en el sentido de no poder ahorrar en oro, sino es todo lo contrario. Lo explicábamos en la clase pasada. Sí. En la clase, claro que sí. Programa pasado. Claro que sí. Entonces, el Banco Central está en una condición difícil porque él no genera recursos por sí mismo. Depende de la participación abierta, directa del Ejecutivo. Ya vamos a explicar más o menos cómo están funcionando todas las finanzas, por dónde provienen los recursos. Explicando y aclarando de que no hay cifras muy claras ni transparentes, todos estos movimientos son opacos. Lo cierto es que el tipo de cambio arrancó en diciembre en 4.59 y ayer cerró en 5.92, es decir, ha variado 1,33 bolívares. Eso significa que a pesar de haberle colocado más de 2.800 millones de dólares, todo en los últimos 11 meses, este año se habían colocado 700 que fueron rebajados directamente de la reserva. Eso tiene que haber aumentado por las intervenciones, como tú lo explicabas. Esta semana se disminuyó porque es que no hay capacidad para hacerlo. Se colocaron 90 millones en efectivo, que es la otra situación difícil, que todos estos movimientos son efectivos. Y esto va a explicar un poco cuando hagamos el análisis y la radiografía. ¿De dónde salen esos recursos? Eso lo vamos a hacer ya. Eso es lo importante. Eso ya lo vamos a hacer.
Lo cierto es que ha sido muy costoso mantener este anclaje, semi-anclaje, se desliza. La semana pasada, por ejemplo, se colocaron 120 millones. Se intervino 2 veces en la semana, eso no es muy recurrente, se interviene solo los días lunes. Esto está indicando que nos estamos acentuando en una época de mayor demanda, que tiene que ver con la temporalidad de la aproximación de importaciones, navidades, reaprovisionamiento de inventario, y que el mercado crece, porque fíjate que ya hay incluso en la calle nuevos vehículos, hay una importación de vehículos, es decir, ese 30% de la población comienza a dar esas demostraciones. Lo cierto es que la pregunta es entonces cómo se alimenta ese mercado. Bueno, habría que explicar un poco cómo están funcionando las finanzas públicas. Las finanzas públicas, por una parte, son legales, me refiero, son transacciones petroleras que se hacen a través de las empresas de la faja, de otras. Ahí está la española Repsol, está la Exxon norteamericana, y con las nuevas licencias que han sido permitidas para exportar gas y hidrocarburos, facilitan una actividad legal, por decirlo así. Pero hay una actividad paralela que, a mi juicio, está asociada a Irán, donde se obtienen grandes cantidades de divisas bajo condiciones que no son muy claras. ¿Cuánto va a entrar en dólares por concepto de exportaciones petroleras? Eso es una pregunta difícil de responder. Se calculan que 18.000 millones. Eso suena como exagerado cuando tenemos que restar los 2.140 que se le dan a Cuba, cuando los 2.400 que se le dan a los chinos por pago, porque a los chinos aún se le deben 6.000, 7.000 millones de dólares. Hay que restar los pagos que se le hacen a China por las deudas con China. Hay que restar el mercado interno, que son otros 2.000. Entonces, Está hablando del régimen, no está hablando de la administración del ingreso petrolero. Pero hay también un ingreso petrolero por parte del interinato. Bueno, el problema de Sigo, claro, es más pequeño porque tiene que ver con el mercado de crudos medio pesado en Estados Unidos. Ese es otro problema. Es un problema grave. Claro, pero pudiéramos hablarlo un poco más allá, ¿no? Okay. Lo que quiero decir es que el ingreso está mezclado, porque hay un ingreso que es muy explicable y otro que no lo es tanto. En definitiva, en neto no van a entrar más de 11.000 millones de dólares al año. No lo van a entrar. Entonces, hay una cantidad de negocios paralelos hechos con Irán que mezclan el negocio petrolero con negocios no petroleros. ¿Cuáles negocios, por ejemplo? Por ejemplo, Irán es una economía, a pesar del aislamiento, es una economía grande. Tiene 1,7 billones de dólares. Es una economía diversificada. Interno. No es diversificada en el sentido que lo conocemos nosotros, porque es una economía con muchos problemas, pero es del mismo tamaño de Brasil, es el mismo tamaño de la Australia. Okay. Entonces, ambas, como dos mochos, se juntan para rascarse. Entonces, Irán ha implementado una cantidad de negocios, donde va en negocios de transporte, lo que ocurrió con los aviones. Esto va mucho más allá de los petroleros. Entonces, se disfraza con canjes petroleros muchas cosas. Irán comienza a ocuparse de las petroquímicas, es decir, las empresas de derivados de petróleo, sin tener recursos, despidió 500 trabajadores en el palito. Irán comienza a meterse en la agricultura, le dan 1 millón de hectáreas. Irán tiene muchos negocios. Los chinos ya no tienen tantos negocios, los chinos están terminando muchos edificios que están en Fuerte Tiuna, que están súper abandonados. Hay cierta entrada de recursos provenientes de China, pero muy poco. China prácticamente liquidó todo lo que tenía que ver con Venezuela por prudencia, ¿no? Entonces, ese ingreso petrolero es un ingreso que explica que de los 2.800 millones de dólares, por lo menos 2.000 fueron entregadas por el Ejecutivo. Y fueron entregadas por diversos mecanismos. La venta paralela de oro, digo paralela porque no se hace a través de Banco Central. Esa venta paralela puede haber dado fácilmente unas 5 toneladas. Cada tonelada son 58 millones de dólares aproximadamente, porque estamos hablando de unos 400 millones que entraron por allí. La ley de transacciones financieras puede haber aportado 200 millones, aunque también se cobra en bolívares. Banco Central... Menos de lo que se esperaba. Sí, Banco Central ya no puede más, liquidó 800 millones, 400 y tantos en oro, porque está registrada la disminución de 8 toneladas en un año, este último año. Y en efectivo, 369. Prácticamente todo eso ocurrió en este año 2000, más de 800 millones de dólares por parte del Banco Central, que se la restó a la reserva. Quien realmente alimenta el mercado
es esta centralización de los ingresos públicos que comenzó con el señor Alex Saab, que está alrededor del Ministerio de Finanzas y otros ministerios que son los que dan los recursos. Entonces, en el exterior se obtiene a través de ciertas negociaciones de chatarra, negociaciones de minerales, negociaciones de canje yo diría que básicamente con Irán, porque es una economía más grande que está dispuesta a ayudarla. Además, las otras que visitaron recientemente en los países musulmanes se resisten a entrar en estos juegos, ¿verdad? Rusia, por supuesto, que es la menos condición está. Claro. Y China realmente se distanció en lo financiero, ¿no? A pesar de que presta ciertos servicios y termina ciertas cosas. Arabia no entra en ese juego. No entra en ese juego. Entonces, en conclusión, el gran financista de los recursos del Estado es esta parte petrolera que es legal y esta otra parte que se disfraza en la petrolera que no es tan legal, desde el punto de vista de que no hay transparencia ni hay claridad del origen de esos recursos. En Venezuela hay una economía informal, que es la llamada economía negra, que conversamos bastante. ¿Cómo no? Que Transparencia, la ONG Transparencia Venezuela, dice que son 9.400 millones de dólares que ingresan. Eso es la cuarta parte del Producto Interno Bruto, el 21%, la quinta parte. Es decir, es un quinto del Producto Interno Bruto, que posiblemente esté sobre los 48.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en el mercado? Que el Banco Central va acotando su posibilidad de intervenir. Porque si el Banco Central sigue interviniendo con 2.800 millones, prácticamente ha liquidado la cuarta parte de todo lo que ingresa en dólares. ¿Y qué quedaría para el resto, para las importaciones públicas, para todas las obligaciones, los gastos militares, que alguna parte son en dólares, el cumplimiento de las contrataciones de embajadas en el exterior en dólares, tantas cosas y las propias importaciones que haga el Estado en dólares? Entonces, hay una asfixia desde el punto de vista financiero que no permite seguir garantizando este esquema cambiario. Fíjate que en la práctica se está desplazando y sigue muy pegado al paralelo. Por más que traten de poner presa a las personas que aplican el paralelo, que esto es medio ilegal, porque supuestamente no hay ley de ilícitos cambiarios. Están apelando a la ley de precios justos que tiene que ver con víveres, con alimentos, con usura, con unas cosas distintas. Entonces, yo no soy abogado, pero evidentemente, si tú tienes un mercado libre, tú te expones a que la gente venda al precio que lo desee. Porque si un importador pagó dólar paralelo, tiene que vender a dólar paralelo. Yo no estoy justificando a este señor que se portó muy mal y fue detenido y fue procesado. Lo que te quiero decir es que por no cumplir las institucionalidades, porque el Banco Central no tiene autonomía, porque el Banco Central no es el que centraliza toda la producción de oro en el país, que le resta credibilidad, le resta fortaleza como institución, se producen todas estas cosas, parte de estas políticas improvisadas que van arreglando las cosas sobre la marcha. Ahora, Orlando, en la próxima parte ya, porque tenemos un intervalo, ¿nos pudieras explicar cómo opera ese mecanismo de que el Banco Central entregue esa gran cantidad de dinero en efectivo semanal? ¿Cómo opera eso? ¿A quién se lo entrega específicamente? ¿A quién le da esas valijas de dinero? ¿Y qué hace la banca privada con ese dinero? ¿Cómo se distribuye en función de cada uno de los bancos? Estamos hablando de 20 y pico de bancos que hay en la banca privada, pero además de otros temas que maneja Erika con nuestros amigos del chat. Serán momentos con Orlando Zamora. En breve regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Conmigo. Quiero que tengan a la mano el teléfono de nuestros amigos de The Lab Biodiagnóstica, que es un laboratorio clínico con un concepto original. Su médico le va a mandar a hacer los exámenes de laboratorio. Y usted cuenta con The Lab Biodiagnóstica. Todos los exámenes de laboratorio, canalícelos acá porque es un servicio integral. Servicio a domicilio, resultados en tiempo récord, los mejores equipos, el mejor personal. Y se va a ahorrar dinero porque usted hace combos con ellos. Cuando vincula el perfil 20 con un perfil tiroideo o con un antígeno prostático, etcétera. Converse con ellos. 0414-202-2900. Bebe la Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Maravilloso el servicio de delivery que tiene la gente de Comercializadora Prada. Me hicieron caso y pidieron las chuletas de cochino ahumadas. Chuletas ahumadas de cochino.
gordas, rosadas, de verdad espectacular. Me invita, eso sí, me invita cuando las vaya a preparar. Y usted sabe que yo soy un amante de mis quesos venezolanos, el queso telita, el queso guayanés, que vuela. Por eso yo insisto que usted tiene que llamar y encargarlo, o lo va a buscar o se lo llevan, el cariño es el mismo, pues, ¿no? Póngase de acuerdo con ellos, pero también el palmizulia, el palmito, el merideño ahumado y los jamones. Claro, es que Comercializadora Prada, anote por favor para que llame, 0424-120-3562, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Mis amigos de Produzca, desde hace más de 40 años, nos han enseñado esto que es clave. Usted que es amigo trabajador o es amigo empresario. Lo primero que hay que hacer es identificar el riesgo en el área de trabajo, ¿verdad? ¿Qué viene después? Con la asesoría de Produzca, elegir el EPP. ¿Pero qué es el EPP? El equipo de protección personal. Y entonces te cuenta con el catálogo de Produzca, que tiene todos los implementos aprobados mundialmente, los más recientes para la protección óptica a las manos, auditiva a la cabeza, respiratoria al cuerpo. Qué bueno es contar con Produzca. De verdad, amigos, el catálogo en www.produzca.com, en su Instagram @produzca.ve. Ahí está, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Seguimos con Orlando Zamora, analista financiero que nos acompaña y nos está dando una clase como siempre cada vez que viene, pues, ¿no? Dejábamos con puntos suspensivos una inquietud que tiene que ver cómo opera esto de la entrega de dinero en efectivo que hace el Banco Central de Venezuela semanalmente para tener la divisa allí controlada. Ese dinero lo entrega a la banca privada y comprometíamos a Orlando para que nos explicara cómo es eso. Pero también no sé si quiere sumar algunas otras inquietudes y saludar a nuestros amigos del chat. Sí, nuestros amigos del programa tienen algunas preguntas, insisten en lo del oro, en las toneladas que están en Londres. Isbelia Leones, por ejemplo, le pregunta, y ya que usted habló también de esa parte que va para pagar los temas militares, si usted conoce cuánto invirtió el régimen en estas prácticas, en los Army Games, en las prácticas de guerra realizadas en Lara, esa inversión a quién beneficia, a los iraníes, a los rusos, a los chinos, que fueron los que vinieron a participar en esos juegos. Luis Pérez le pregunta que si puede dar una cifra de cuánto ha ingresado a Venezuela desde 1998, de cuánto es la deuda externa actual, ¿podrá avanzar el país con ese peso encima? Y Gustavo Maiz pregunta de qué manera se afecta a la economía si el régimen hubiese cancelado las vacaciones del sector educativo. Bueno, empezando por lo último, esta es la primera demostración de que todo programa de ajuste, tarde o temprano, tiene una gran reacción popular. Esta lucha de los maestros, a los cuales son unidos otros gremios, los trabajadores, etcétera, es la primera expresión que tiene que ver con un programa de ajuste severo que se fundamenta en el sacrificio de una parte de la población, la asalariada, la más golpeada. Con esto lo que se hizo fue quitarle más del 60% de los ingresos. Se disfrazó con un aumento mínimo para tratar de ocultar lo que realmente pasó. Y se da la reacción popular que se va a seguir extendiendo. Este movimiento se puede extender si no hay en lo inmediato satisfacciones, complementos de becas, de subsidios para tratar de superar esta situación. Bueno, la situación de cómo interviene la primera pregunta. En Venezuela, por ley, PDVSA tiene que vender en 72 horas todo lo que reciba. Eso no lo está haciendo PDVSA. PDVSA sigue haciendo lo que hacía antes. Todo este monumento puro lo pagó PDVSA. Puede haberlo pagado en bolívares, puede haberlo pagado con bolívares que le dio el Banco Central, pero lo pagó. Lo cierto es que PDVSA lo que genera en divisas no se lo está aportando al Banco Central. Entonces, hay unos mecanismos de obtención de divisas paralelos del Ministerio de Finanzas, de otros medios,
por las transacciones que hemos hablado, los canjes, las negociaciones con Irán y compra de petróleo, derivados, que son las que generan pagos en efectivo para poder hacer la realidad, porque las sanciones no lo permiten, ni por la parte de Irán ni por la parte de Venezuela. Entonces, ese efectivo entra a Banco Central y Banco Central lo distribuye de acuerdo a las necesidades de no tantos bancos, son mucho menos. Hay como 13 bancos que intervienen en la parte cambiaria. Y ese efectivo entra en dólares, no entra en euros ni en ningún otro dinero. No, en euros también. Entonces, hay unos 8 bancos que tienen mesas de cambio. Es decir, tienen un call center parecido, donde hacen llamadas y establecen su relación. Pero esas mesas no tienen autonomía. Antiguamente el mercado era autónomo y cada mesa formaba precios. Por supuesto que ellos tienen precios distintos, pero sin posibilidad de competir. Es más, Banco Central exige que los euros o los dólares que entregue tienen que ser vendidos al mismo precio que fueron negociados. Pasa una semana, varía el tipo de cambio, entonces imagínate la desigualdad y la que tienen los bancos para competir. Aquí no hay un mercado cambiario propio. ¿Serio? Los primeros meses sí iba a ser así. En el año pasado se iba a liberar el tipo de cambio porque se iba a nutrir con dólares de los privados. Pero las políticas de ajuste, que han sido tremendas y han producido todos estos movimientos sociales, combinadas con el cese del crédito bancario, con el encaje del 73%, arrinconado el sistema bancario, tratar de mantener la libertad de aduana, importaciones para tratar de satisfacer las necesidades, destruyendo la industria nacional, impidiendo que ésta se desarrolle. Todas estas políticas llevaron al anclaje. El anclaje, que no es un anclaje permanente porque este se va desplazando, al final siempre se va a pegar con el paralelo. Fíjate que cerró ayer en 92 y el paralelo estaba en 6, en 6.10, había varios paralelos. Es decir, es tratando de retardar lo que es imposible de evitar. La demanda de divisas es muy grande. Ya están llegando vehículos importados, ya se está viendo. Es decir, el 30% de la población que vive dentro de este nuevo esquema terrible, porque es en detrimento del otro 70% de la población, lo está haciendo. Con respecto al oro que está en Inglaterra, bueno, el oro en Inglaterra está en buenas manos porque ha sido como una solución salomónica. No lo va a administrar nadie, y hasta que no se aclaren las cosas en Venezuela, que no se produzca unas elecciones legítimas, el Banco de Inglaterra, muy responsablemente, va a retener ese oro. Ese oro no se va a perder, ese oro seguirá ganando intereses y está al servicio de la nación venezolana. Los manejos de oro se están haciendo en forma poco transparente. Posiblemente en Venezuela teóricamente se producen 10 toneladas al año. Imaginemos que se reduce a 5 por todos los problemas. Esos son casi 500 millones de dólares. Entonces, hay unos 500 millones de dólares que no pasan por el Banco Central. El Banco Central ignora cuando la ley obliga a que lo lleve a su reserva, o si no lo lleva a la reserva, que lo tenga en su contabilidad como oro no monetario, diferenciando al que tiene la reserva. Tiene toda la discrecionalidad para hacerla. Pero nada de eso se está cumpliendo, porque se está pasando por encima de todo eso. Entonces, el Banco Central no tiene las posibilidades de intervenir con la autonomía, porque no la tiene. Pues. Todo esto depende del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo consigue los recursos y dicta las políticas, y sobre esa base tenemos una economía que no prospera en el sentido sano de desarrollo de un sector primario agrícola que sustente una agroindustria, que a su vez pase un sector secundario que desarrolle industrias que están cerradas. Las industrias siguen cerradas. Es decir, aquí hay alguna producción nacional. Con industria hablo de un crecimiento. Claro que sí, aquí hay alguna producción. Tú puedes conseguir ahorita controladores eléctricos, que Venezuela los hacía, se están haciendo en el país. Puedes conseguir algunas cosas que se están haciendo dentro del país, pero la mayoría es importada. Entonces es una economía que está destruyendo toda iniciativa, porque es que no hay condiciones en el sentido de la competencia, de garantizar los patrimonios. No sé qué otra pregunta me quedó por ahí. Sí, bueno, fíjate, volviendo a lo de las divisas, lo ideal sería salir del Poder Ejecutivo, y eso parece misión imposible, pero en este caso, tú lo has explicado también, pero ¿qué debería hacer el régimen de Maduro para sostenerse en el poder y la inflación no sea un problema que lo coma también? Porque estamos viendo en esto también que tú explicabas muy bien, hay un contraste, hay una brecha que cada vez se abre y se abre y se abre más entre una Venezuela que se queja, que protesta, que pasa hambre, y la Venezuela que come, que toma caña, que goza, que disfruta, porque dijo, bueno, tengo que disfrutar porque esta gente vamos a salir, ¿no? Lo puede gráficamente decir, la Venezuela asalariada, son 7 millones
Porque, jubilados, empleados que públicos. van a seguir en la calle protestando. Seguirán porque no tienen otra vía. La otra Venezuela, donde está el sector importador, donde están los comerciantes, los intermediarios, el sector comercio, eso están en una situación muy distinta. Que puede seguir con él. Que no se ha llegado al sector industrial, no le ha llegado la prosperidad, porque el sector industrial tiene una cantidad de inconvenientes para poder competir con las importaciones y con las regulaciones y con trabas que se están produciendo. Entonces, tenemos una economía al tipo cubano. Es una economía tipo cubano. Las zonas especiales. ¿Cómo es una economía tipo cubano? Las zonas especiales, Mariel, que Cuba tiene una zona para desarrollar industria. Bueno, aquí trasladan a las zonas turísticas, 7 zonas turísticas al norte del país, incluyendo la Tortuga, buscando desesperadamente recursos de inversión en el área turística, donde Venezuela tiene una gran ventaja. Y no hay realmente un movimiento importante, más allá de iniciativas pequeñas de gente que tiene posadas y eso. Entonces, buscando desesperadamente recursos, se instalan 5 zonas donde los impuestos van a ser muy bajos, van a ser regresados, hay unos mecanismos de regreso de impuestos, etcétera, etcétera. Ese es el atractivo que están ofreciendo. Donde fíjate que el chavismo se dividió, ya hay importantes personeros del chavismo en contra de esta zona porque dicen que eso es retroceder el socialismo, liquidar el socialismo, que ahí no está garantizada el pago justo a los asalariados, que eso van contra la Constitución, que eso es entrega de territorio, y prominente, ahí está Brito, ahí está la doctora Díaz, ahí está Jagua, ahí está un gentío criticando eso porque dividió el chavismo, como este paquete de ajuste también está dividiendo el chavismo. Parte del movimiento que está en la calle ahorita son dirigidos por sectores asociados al régimen. Entonces, este paquete de ajuste sí comienza a tener repercusiones sociales y sí comienza a incidir en toda la actividad nuestra, como lo seguiremos viendo en los próximos meses. Seguiremos con esta Venezuela de injusticia, donde prospera un sector muy reducido de ella, en detrimento de la gran mayoría asalariada. Los asalariados son los débiles de todo este proceso que se está dando. Sí. Bueno, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Querido amigo. Sí, bueno, sí, se nos va rápido el tiempo. Sí, se nos va rápido, pero excelente explicación. De verdad que sí. Que se repite pronto. Sí, mira, todo aquí es irregular. Aquí no se sabe a qué precio se vende petróleo. Se está vendiendo a descuento. Claro. Aquí no hay nada transparente. El ingreso petrolero de toda la vida lo está demostrado. Es 1 millón de millones de dólares. Maduro recibió casi 500 mil millones. El otro régimen recibió 700 mil millones, pero demostrados, tomando todas las exportaciones petroleras, no hay la menor duda de que ingresó 1 millón de millones de dólares. Más el financiamiento externo en deuda en moneda extranjera, más tantos mecanismos que hubo de asistencia internacional. Mira, la entrada nominal de recursos fue algo jamás visto, que representa más o menos nominalmente el 70% de toda la historia de ingresos petroleros venezolanos. Estos 23 años se ha recibido el 70% de todo, ¿no? Ha sido monstruoso y sin explicaciones. Maduro va a cumplir 10 años, ¿no? Y eso queda así sin explicaciones. ¿Qué se hizo? ¿Por qué dejamos de aprovechar esa enorme oportunidad? No, tuviéramos un país semi-competidor, tuviéramos una economía de competidoras intermedias, fácilmente. Era lo que explicábamos cuando Maduro anuncia como una bofetada a la que vamos a hacer muy pronto una gran potencia mundial de alimentos. Para dejar de ser un país petrolero. Hay una sustentación, porque claro, ahora son antirrentistas, incluso Petro desde Colombia nos está dando ejemplos, que hay que dejar Petro que está mintiendo, porque Petro dice que aquí no hay productora de electricidad hidroeléctrica por la sequía. Está mintiendo. Aquí se gastaron 10 mil millones que se perdieron en la industria, en la parte eléctrica. Se lo cogieron. Claro. Entonces, ellos prefieren que esto se olvide y mucha gente va a colaborar para que esto se olvide. Es así. Pero dejamos de ser país por un buen tiempo por eso. Es muy grave lo que pasó en cuanto al manejo financiero de todos estos años. Y grave lo que está pasando. Claro, porque la secuela continúa y las consecuencias son las mismas y no hay una economía de desarrollo. Hay que diferenciar crecimiento con desarrollo. Son dos cosas distintas. Sí. El desarrollo es programado, tiene metas, es construido, interviene todo el mundo. No, tiene más economía de hambre. Una economía de hambre, una economía de una minoría, una economía de vivo, que es lo que se está desarrollando, de conglomerados de empresas tanto públicas como privadas para provecho personal, seguirá destruyendo el país. Amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado. Gracias, Orlando. Un millón de gracias a Orlando Zamora. Las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes. Recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana.
RCR presentó Por Todos los Medios con Minto. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.